asesino que no sabemos quién fue, y evidentemente eso quedó ahí, se va tapando y se superpone en otros casos. Pero eso está pasando, ¿sí? Esto quiero destacarlo porque no se trata de ir solo a la historia y de hacer una especie de peregrino juego intelectual o literario, sino que esto nos da bases. Estamos hablando de la Londres de la segunda mitad del siglo XIX, estamos hablando del país que más afectó culturalmente a nuestra civilización en la época moderna. Estamos hablando siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, Inglaterra. Inglaterra no podía resolver esos casos con una incipiente criminología en aquel entonces. Evidentemente eso avanzó, evolucionó, y sin embargo hay casos que tampoco se pueden resolver hoy. Es que la historia se repite, uno tiene tendencias a veces, cuando la estudia de forma fraccionada la historia, a pensar, bueno, sí, esto es una anécdota histórica y esto no tiene relación alguna con el presente. ¿Por qué? Porque pasaron más de 120 años en este caso, pero sin embargo no es así. Claro. Obviamente esos crímenes quedaron en esa incógnita, en esas encuestas judiciales fallidas, en esas investigaciones fallidas. Pero al día de hoy, los ecos de ese tipo de criminalidad se siguen dando perfectamente. Las mismas ineficacias policiales, los mismos intereses que hubieron en la época victoriana y que hicieron fracasar esta investigación y que le costaron la vida a pobres mujeres, claro, han seguido dándose en distintos contextos históricos. También mi novela, que reitero, aunque sea un poco denso decirlo, bueno, es una ficción, no hay intención de descubrir nada, bueno, pero también lanzo unas pistas sobre los por qué, las dudas de esas ineficiencias policiales, las eventuales connivencias, sin caer en teorías de conspiración. No, claro. Pero claro. Eso a mí me consta ya como lector, esa parte es muy jugosa, porque ahí te muestra esta novela la beta humana, los intereses que se van creando, los juegos de intereses que se van cruzando, donde nada es tan puro como podemos pensar imprevistamente o inocentemente. Y eso también está jugando en la balanza de una investigación que sea efectiva o no. Yo se las recomiendo, sinceramente, es imperdible esta novela. Hay personajes que lo vamos a tratar en otra oportunidad, en el próximo programa, y a partir de ahí yo creo que podemos ir dando pinceladas de la novela, pero después introducirnos precisamente a eso que te proponía, la genealogía del crimen en el Uruguay, su historia, los casos que se resolvieron y que no, nuestra criminología, y el hoy por hoy también. De pronto tomar un caso del presente y ver qué rebote tiene, cómo replica esos casos históricos, esos grandes o sonados casos, inclusive comparados con este tipo de casos que bien tratás en esta novela. Para la próxima me gustaría hablar del señor Arthur Legrand, que no es pariente de Mirta Legrand, era el investigador, personaje creado por este señor, maravilloso personaje, y su asistente, una mujer, por supuesto que dotadísima para la época, perfectamente podía ser una especie de pionera de lo que hoy las feministas llaman la mujer más liberada, y que trabaja para una agencia, inclusive informativa, no es para un periódico, trabaja por una agencia EFE o las agencias informativas. Gabriel, la seguimos para el próximo martes, ¿te parece? Bueno, va a ser un placer. Esto ya está en librerías. Está en librerías sí, desde hace una semana. El libro El animal más peligroso, subtitulado Un thriller victoriano, en las buenas librerías montevideanas. Y por supuesto vamos a seguir con todas estas guías que tú me has mencionado, porque tiene muchísimas ángulos, puntos de vista. Y no olvidemos que también hay una parte ficcional. Yo, aunque sea reiterativo, quiero decirlo, mi propósito es que el lector se entretenga, que tenga un momento ameno. Hasta ahora las críticas que he recibido, muchas de ellas han sido muy positivas, me siento más que halagado. Vamos a ir a esas críticas en la próxima. Tenés un montón de críticas muy positivas, estuve viendo, está bueno también a los lectores a los oyentes darles alguna pincelada de esas críticas para que vean el relieve que tiene esta novela, que como dice el autor, es para que nos podamos entretener, es una novela, es ficción, pero sumamente interesante porque está muy bien escrita, y no lo digo porque sea amigo, sino directamente no le hubiera propuesto a Gabriel hacer este espacio. Además, se abre un ciclo interesante en el programa, que es un ciclo dedicado a la criminología en el Uruguay, a través de un especialista como es él, un hombre muy serio en todos estos temas. Yo me diría, si puede, si tiene tiempo, no sé, con el tango que nos vamos siempre, si puede ubicarlo, y en honor a lo que estuvimos conversando, Amablemente. Es un tango donde el tipo amablemente le faja 31 puñaladas a la mujer. El tema, por supuesto, polémico en esta fecha, ¿no? Realmente lo de la violencia doméstica y todo eso. Gabriel, muchísimas gracias por haber venido. Nos reencontramos el próximo martes, ¿te parece? Cómo no, muchísimas gracias a ti por los elogios inmerecidos, pero sé que lo has hecho de corazón y desde tu
tu punto de vista intelectual, de verdadero investigador y estudioso que eres. Por lo tanto me siento más que halagado que tú hayas tenido esos conceptos para conmigo. No, hasta el martes que viene, con muchísimo gusto, nos veremos acá. Hasta mañana, les digo yo a todos ustedes. Nos vamos entonces con ese tema. Héctor, gracias por estar ahí.